pasamos a la transmisión. Otra temática que vamos a revisar, ¿cierto? Que queremos ya adentrarnos. Y es que la energía del motor es transmitida a las ruedas mediante la tracción, ¿cierto? A través del embrague. La tracción se entrega a través del embrague. Un sistema que se encarga, y que quiero dejarles en claro, chicos, más que el acelerador, el que se encarga de darle la tracción al vehículo, tracción, avance, de que avance, que se mueva, le corresponde al embrague. Un plato que se encarga de chocar con otro plato y que cuando éste hace contacto o acopla, se encarga, ¿cierto?, de entregar la tracción, es decir, el movimiento que va a tener el vehículo. ¿Cómo funciona esto? Tenemos, ¿cierto?, nuestro vehículo, la carrocería, la lata, tenemos nuestro motor, al lado del motor se posiciona la caja y entre la caja de cambio, que es la que nos entrega las marchas, se posiciona el embrague. Un plato, como tal, porque es un plato, que hace un acople entre el volante del motor, que es el que lleva la fuerza del giro del motor, y entre la caja. Cuando esto acopla, hay tracción. Cuando este desacopla, no hay tracción. Para que funcione o para que haya desacople, el embrague debe estar pisado. ¿Me explico? Es un poco, la palabra es controversial. Cuando uno embriaga, no tracciona. Cuando uno desembriaga, suelta el pedal, sí hay tracción. Si usted mantiene el pedal pisado, el vehículo no va a traccionar. Puede moverse, porque a lo mejor ya llevaba vuelo, pero no va, si estaba detenido, no se va a mover mientras el pedal esté presionado. La fuerza o la salida va a depender de cuánto usted suelte el pedal. Si usted lo suelta y hace acople, el vehículo se mueve. Si usted no lo suelta y lo mantiene pisado y lo acelera al máximo, el vehículo no se va a mover. Se va a acelerar, sí, se va a acelerar el vehículo, el motor del vehículo, pero la carrocería no se va a mover de su posición, aunque usted lo tenga haciendo corte de inyección, como se le dice, dentro del posicionamiento, el vehículo no va a moverse ni un solo centímetro, ni una sola milésima. Usted suelta el embrague e inmediatamente se mueve. Entonces, ¿de qué depende que el vehículo traccione o avance? Del acople que tenga la prensa, el disco y el embrague, que son parte del mismo embrague, ¿ya? ¿Qué es el embrague o cómo funciona? Al presionar el pedal del embrague, se desconecta la transmisión de potencia del motor a la caja de cambio, tal como lo acabamos de mencionar. Usted debe saber que el conducir presionando el embrague durante un tiempo mayor al necesario, se reduce el control sobre el vehículo. De ahí la importancia, ¿cierto?, de no conducir con el embrague a medio pisar o con el embrague pisado más en su medida que menos en su medida. Cada vez que nosotros pasamos la progresión de marcha, entre marcha y marcha, debemos pisar lo suficiente y soltar. Pisar lo suficiente y soltar, de manera suave, pero soltar. No quedar con el embrague posicionado, ¿ya? ¿Qué más? La caja de cambio, que es la que interactúa de manera directa con este sistema de embrague. Cabe mencionar que esta caja de cambio es la que se encarga, ¿cierto?, de entregarnos la velocidad en el vehículo. La velocidad nos la entrega el acelerador, la entrega la caja de cambio. Cada marcha tiene un régimen desde hasta en velocidad. La caja se encarga de multiplicar la fuerza del motor. El motor entrega fuerza, nada más que fuerza, giro. Pero la que entrega finalmente la transmisión y la tracción es mediante el acople del embrague. Finalmente la caja es la que se encarga mediante la progresión de las marchas de irnos entregando la rodadura del vehículo. Las marchas más bajas, es decir, primera y segunda, son marchas de fuerza para poder salir en el vehículo. Las marchas más altas, cuarta y quinta, son marchas de velocidad. No tienen fuerza, pero sí velocidad. Son cosas distintas. La velocidad se adquiere a largo plazo. La fuerza es en primera instancia. Por eso la importancia de salir en primera y segunda y tratar en lo posible de subir y circular en las marchas más altas. Las marchas más altas requieren menos fuerza. Las marchas que usan menos fuerza gastan menos combustible. ¿Ya? Las marchas que usan más fuerza gastan más combustible. Circule en la marcha adecuada a la respectiva velocidad para ahorrar combustible. En estricto rigor, primera 10-15 km por hora máximo. Segunda a partir de los 20 km por hora. Tercera a partir de los 30 km por hora. Cuarta a partir de los 40 km por hora. ¿Ven la progresión? 30 tercera, cuarta 40.
quinta a partir de los 50. 10, primera, 20, segunda, 30, tercera, cuarta, 40, quinta, 50. La progresión. ¿Por qué no primera 50 km por hora? De esa manera nosotros estamos forzando totalmente el engranaje, ¿cierto?, de la primera, donde es un cambio de fuerza y le estamos tratando de dar velocidad a un engranaje que es relativamente corto, relativamente pequeño, donde obviamente se está generando un gasto y una sobrecarga para el motor tremenda, producto de la misma fricción y el roce que genera internamente al combustionar. ¿Ya? Los vehículos con caja de cambio automática, que son cada vez más comunes, que se utiliza harto hoy en día, que buscan la comodidad, ayuda al confort, da mejor confort, ¿cierto? Mejor comodidad para la persona que lo opera y que hoy en día se están utilizando más comúnmente, carecen de pedal de embrague, no utilizan embrague y la progresión, como su nombre lo dice, caja automática, la progresión de marcha entre uno y otro es automática y por lo general la realiza en la progresión que yo les comento. La primera, 10 km por hora, la segunda, 20, la tercera, 30 y así progresivamente. Esto en la caja automática va inserto de manera electrónica. Está escrito en los chips del computador, por así decirlo, para explicarle de manera gráfica. No necesita, ¿cierto?, de usted ni de usted indicarle al vehículo o de hacerle un paralé en el acelerador para que éste pueda progresar entre marcha y marcha. Lo hace automáticamente. El computador solo regula y hace calzar y lo realiza todo solo. Cada marcha tiene su sector de velocidad, el que varía, ¿cierto?, de un vehículo a otro. Comúnmente, las cajas de cambio tienen una progresión de marcha que por lo general varía en una tolerancia de más o menos 5 km por hora. Esto significa, ¿cierto?, que lo que yo les acabo de mencionar, por lo general y la mediana es así, ¿ya? No significa que en uno va a ser exactamente, tácitamente como yo se lo digo, pero el común funciona así. Pueden haber excepciones al caso, como en toda orden de cosas, pero el común funciona así. Pasamos a la dirección, chicos. La dirección es el que se encarga, ¿cierto?, de entregarnos la maniobrabilidad del vehículo, la que nos va a direccionar hacia donde nosotros queremos transitar. Y la dirección, ¿cierto?, se compone por toda la composición de herramientas y partes móviles del tren delantero. Partimos en la primera instancia por ruedas, buje, barras, bandeja, bieletas, terminal de suspensión, amortiguador, espiral, etc. Todo esto lo compone el tren delantero y son parte de la dirección, lo que nos entrega directamente la dirección. Y que nosotros comúnmente lo conocemos por el volante. Esa es la parte más común que nosotros conocemos. Pero técnicamente lo componen la cruceta, la caja de dirección, todo lo que les acabo de mencionar anteriormente. Es un conjunto de piezas móviles que nos ayudan a maniobrabilidad, a dar la maniobrabilidad necesaria que nosotros queremos para darle el lineamiento hacia dónde queremos dirigir el vehículo. Porque el vehículo lo dirige el conductor, el factor humano es quien dirige y le da la maniobrabilidad al vehículo. No se hace solo, es responsabilidad de usted, ¿cierto?, maniobrar de manera correcta. Sin embargo, esta dirección también, como en todo orden de cosas, se desgasta y también tiene fallas recurrentes. Y la dirección, ¿cierto?, la falla más recurrente que tiene es el desalineamiento, que es que las ruedas que debiesen estar derechas, planas y parejas y que se llevan a alinear en un proceso en el cual las dejan verticales, se abren, una hacia un lado, otra hacia otro lado, o bien ambas juntas o ambas hacia el externo, etc. Cuando sucede esto, es producto de la desalineación o del desalineamiento, que es con mayor rapidez cuando el vehículo se somete a sobrecargas, cuando lleva mucho peso, cuando topa contra el borde de una solera, cuando le pega un solerazo, como se dice comúnmente, o bien cuando golpea en hoyos o cae en zanjas o en cunetas. ¿Qué es lo que sucede, cierto? Recibe un golpe y estas partes móviles que le comenté yo se desajustan o se tuercen porque son fierritos que lo componen y como todas las partes, ¿cierto?, tienen una cierta tolerancia al golpe, tienen una cierta durabilidad, pero en alguna instancia se abren o se mueven y se desalinean. Y cuando se desalinean queda abierta una rueda más que la otra. Y esto, ¿cierto?, se traduce en que el vehículo se carga hacia un lado. Esa es la sensación que usted puede notar. Cuando el vehículo se carga hacia un lado o hacia el otro lado, se produce el desalineamiento. La desalineación de las ruedas, ¿qué es lo que produce? Vibraciones, desgaste de los neumáticos. El neumático se empieza a desgastar de manera irregular. De la banda completa que nosotros tenemos se gasta el lado externo o el lado interno, o la rueda izquierda y la rueda derecha no, o viceversa, o ambas juntas.
un sinfín de probabilidades que pueden ocurrir. Y por último, cuando existe juego en la dirección. Cuando existe juego en la dirección se debe al desalineamiento. Hay un asociado que se le conoce por balanceo. Cuando la rueda tirita sobre su lugar y se siente que el volante tiritonea, es por balanceo. No lo estamos comentando ahora, pero quiero adentrarme un poquito más y salirme de lo visto y comentarlo como un extra, y es una de las fallas recurrentes también, producto de los golpes o las mismas caídas sobre hoyo, hace que la circunferencia totalmente circunferenciada y circunvirúmbica deje de ser tan circunferencia y quede más ovalada. Y aunque usted no lo aprecie milimétricamente, el mismo óvalo hace que en el rodar salte. Y ese salto se le conoce por balanceo. Y por eso se llevan, ¿cierto?, a que la rueda en sí pese como tal en todos sus puntos, en todos sus extremos, tomando en cuenta el radio y el centro. Se tira un radio, ¿cierto?, y debe pesar lo mismo en cada esquina, en cada parte de la circunferencia. Cuando esta está totalmente balanceada, no hay salto. Eso es. ¿Ya? La suspensión y la amortiguación de la que acabamos de mencionar son los encargados, primero que nada, este sistema, ¿cierto?, de suspensión y amortiguador se hizo en primera instancia. ¿Para qué? Para que usted tenga comodidad en la conducción. Para que él sienta un poco de confort al conducir. Y por otra parte, son los encargados, ¿cierto?, de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada. De ahora en adelante aparece la palabra calzada, jóvenes. Calzada es lo que comúnmente nosotros le decimos calle, y que de ahora en adelante ya no se va a llamar más calle, sino calzada. Y la vereda, que comúnmente le conocemos por vereda, se le va a llamar de ahora en adelante acera. En las preguntas municipales es muy propenso que figure por acera y por calzada y no por calle y vereda, ¿ya? Estos esta suspensión y amortiguación son los encargados de absorber todas las irregularidades que tiene el pavimento. Y es que nuestras lindas calles de Chile, todas estas irregularidades que tienen, ¿cierto?, recaen sobre esta misma suspensión o sobre esta misma amortiguación. Por otra parte, son los encargados, ¿cierto?, de darnos la trayectoria deseada y, como dice ahí, absorber las irregularidades, valga la redundancia que hemos comentado. Los frenos, unos dispositivos, ¿cierto?, que se encargan de reducir la velocidad del vehículo, son los que nos encargan, ¿cierto?, de sujetarnos. Los que se encargan de detener el giro de la carrocería, ¿cierto?, el giro de los neumáticos y el movimiento de la carrocería. Permiten reducir la velocidad del vehículo, inclusive nos permiten la detención del mismo. En algunos casos, y hoy en día entrando fuerte, tenemos los frenos antibloqueo, que de aquí aparece la famosa palabra, que yo tengo frenos ABS. Los frenos ABS es un sistema de dispositivo antibloqueo. Lo que hace, ¿cierto?, es que la rueda se trabe y se tranque en su 100% y se deslice por el pavimento o por el piso, por la calzada, mejor dicho, ocupemos las palabras que hemos visto. Se desplaza, ¿cierto?, por la calzada, y este ABS lo que hace es lo aprieta y lo suelta, a velocidad mayor obviamente, y hace que la rueda no quede trancada en su 100% y se arrastre, sino que vaya escalonadamente frenando. Para eso se inventó el sistema antibloqueo o ABS. Impide que la rueda quede bloqueada y le posibilitan continuar guiando al vehículo, le da mejor maniobrabilidad. Los vehículos tienen dos sistemas de freno, que son independientes uno de otro. Tenemos el primer sistema de freno, freno de servicio, o pedal de freno, o parqueo que le dicen, o parking, o freno de mano, ¿ya? Perdón, me confundí yo, chicos. El freno de servicio, pedal de freno, que es un freno hidráulico y actúa en las cuatro ruedas, que es el freno de pedal, el que ocupamos con los pies. Y el freno de estacionamiento, freno de parqueo, freno de mano, que comúnmente le decimos, ¿cierto? Que es un freno mecánico y que generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Algunos modelos y algunas marcas lo tienen delante, pero comúnmente vienen las ruedas traseras y es el freno de mano que nosotros le conocemos, pero se conoce por freno de parqueo o parking, que le dicen en algunos casos, ¿ya? Esos son los dos tipos de frenos que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona este sistema de freno? Este sistema de freno, ¿cierto?, el freno de servicio, el de pedal, ¿cómo funciona? Tenemos, ¿cierto?, los dos casos, con balata y tambor o con disco de freno. Tenemos los dos casos. Balatas y discos, los dos casos, chicos. El freno de disco es un disco como tal, un disco metálico que va girando y mediante los calipers, ¿cierto?, y el fluido del líquido de freno y el mismo caudal del líquido de freno, uno pisa, la bomba, ¿cierto?, ejerce la presión, el líquido circula y esto
calipers funcionan como mordaza, aprieta. Aprieta unos pistoncitos y estos pistoncitos aprietan una pastilla. La pastilla, ¿cierto?, es una parte plana que se encarga de hacer contacto directo con este disco y hace que se sujete. Este sujeta inmediatamente a la rueda, lo frena, la detiene. Tiene una fuerza, ustedes más o menos pueden considerar 4, 5, 6, 7, 9 veces más de lo que puede traccionar el vehículo. Y el cilindro, perdón, y el tambor o balata, ¿cierto?, es comúnmente utilizado en la parte trasera, pero es un sistema, ¿cierto?, que funciona por contacto. En vez de este que funciona de manera lateral, este funciona por los costados, actúa por los costados. El tambor es como su nombre lo dice, es como un tarro que lo envuelve a la balata, y la balata actúa en los costados, se frena por los lados. Y también funciona mediante el flujo, ¿cierto?, del caudal del líquido de freno. ¿Cómo se abren estos patines, estas balatas? Mediante el cilindro de freno que lo impulsa, ¿cierto?, el mismo caudal del líquido de freno. ¿Qué es lo que debe controlar usted? ¿Qué es lo que usted debe conocer y preocuparse de revisar? Que el líquido de freno, ¿cierto?, esté en su nivel máximo. El líquido de freno no se consume, pregunta de municipalidad. El líquido de freno no debe bajar, no se consume, no es algo que debe disminuir. Si baja, si hay consumo, es porque existe fuga. Es la única situación por la cual el líquido baja, porque hay fuga o porque hay rotura de alguna parte o de algún elemento del sistema de freno. El líquido de freno no es como la benzina que se gasta, no es como el agua que se seca, no es como el aceite que baja el nivel en algunos casos. El líquido de freno no debe bajar, disminuir ni reducir su nivel. Debe estar siempre en el nivel máximo o cercano al máximo. ¿Qué otra parte nosotros debemos corroborar? La carrera del pedal de freno. Carrera se le conoce por recorrido. El recorrido que hace desde principio a fin el freno con el vehículo andando, que no es lo mismo que con el vehículo detenido. Con el vehículo detenido esta carrera va disminuyendo. Con el vehículo andando nosotros más o menos conocemos cuánta carrera tiene el freno. Cuanto más largo esté la carrera del freno o el recorrido del freno, es porque le va quedando menos pastilla o menos balata al sistema de freno. Cuanto menos pastilla le queda, menos balata le queda, más propenso existe al desgaste y a la falla del mismo sistema de frenado. Una vez que estas pastillas se acaban, la falla más recurrente o la situación más recurrente es el chirrido de freno. Chillan. Cuando sucede eso es porque la pastilla está gastada o porque la balata está gastada y está haciendo contacto metal con metal. La pastilla no es de metal, es de asbesto, comúnmente. Es una aleación entre asbesto y otras cosas más. Por otra parte, debemos corroborar que las luces de freno funcionen y el freno de mano funcione. Cuando ustedes someten el vehículo a las plantas de revisión técnica, un proceso obligatorio que deben ser sometidos todos los vehículos que circulan en Chile cada un año, les chequean, ¿cierto?, entre todas las cosas que se revisan, las luces de freno. Y es que deben existir y deben estar en funcionamiento y deben verse claramente las 3 luces de freno, ambos costados, y la tercera luz de freno, una de las más importantes de todo, que por lo general se posiciona en la mitad del vehículo, o bien en la parte superior del vidrio o en la parte inferior del vidrio, pero por lo general al medio. La tercera luz de freno, un elemento importante en el sistema de frenado y que debe funcionar como tal y debe verse como tal, ¿ya? Los frenos, algunas recomendaciones para evitar fallas, que no existan grietas en las mangueras, cambiar todo el líquido de freno cada cierto tiempo. No nos olvidemos que todos los fluidos y todos los líquidos contienen un objetivo: el aceite de lubricar, el de freno, el de frenar, el agua, el de refrigerar, ¿cuál me queda? El de caja, ¿cierto? También de lubricar la caja, entre otras cosas más. El objetivo que cada uno cumple no es de por vida. Nada es de por vida, ni siquiera la vida suya. No nos olvidemos que todos vamos para una edad avanzada donde tarde o temprano vamos a fallecer. También pasa lo mismo con las cosas. Las cosas se desgastan y obviamente los líquidos pierden su capacidad de lubricar, pierden su capacidad de refrigerar, pierden su capacidad, entre otras cosas. Puede que a lo mejor no exista consumo, no se consumió, no se cayó, no se rompió, etc. Pero pierde su capacidad, su viscosidad, su grosor, su característica se pierde. Y una vez que su característica se pierde, el sistema es deficiente. Por lo tanto, nosotros debemos chequearlo o corroborarlo cada cierto tiempo, ¿ya? Por otra parte, nosotros debemos verificar el estado de los discos y las pastillas, que es lo que acabamos de mencionar. El estado de los neumáticos, que la única forma que tenemos de verificar el estado de los neumáticos, ¿cierto?, es mediante la banda o la huella que tiene el neumático, que debe, por lo general, ser superior a
3-4 milímetros de profundidad. Este debe ser superior a 3 o 4 milímetros de profundidad, ¿ya? La forma más común para poder corroborarlo es tomar una moneda e insertarla en una de las ranuras o rendijas de la huella del neumático. Si la moneda se queda sujeta o posicionada, es porque está bueno el neumático. Si la moneda no se posiciona y no queda adherida sobre la banda del neumático, es porque está muy baja la huella. Significa que hay que reemplazar el neumático, ¿ya? Son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada, y la profundidad de los surcos no puede ser menor o mínimo a 3 milímetros, ¿ya? El mínimo que puede tener es de 3 milímetros de profundidad. Si existe menos profundidad de 3 milímetros, el neumático está muy desgastado y debe reemplazarse. ¿Cómo es el neumático? ¿Qué cosas se suceden, cierto, cuando existe desgaste irregular? Nosotros debemos corroborar, cierto, el alineamiento, la amortiguación y la presión de aire cuando vemos que se está gastando de manera irregular. Quiero dejar en claro, chicos, que en la primera fotografía, tal como se ve ahí, tenemos, cierto, la parte plana, la raya de color ploma es el apoyo, el piso, la calzada, ¿ya? Y la parte con cuadritos negros es la huella que afirma sobre el piso. Queda claro que el neumático no afirma en su 100%, ¿cierto? No se afirma en su 100%, no queda totalmente por completo, sino solamente una parte. Cuando la presión de aire es correcta, esa es la forma en que se posiciona, como la imagen 1. Cuando la presión de aire es demasiado alta, no se afirma la banda plana, ¿cierto?, en su 100%, sino solamente una guatita de ella. Y cuando su presión, ¿cierto?, es deficiente, muy baja, se sobrecargan los extremos y se levanta el medio. Nosotros no lo podemos ver, pero eso es lo que sucede gráficamente. El peso se sobrecarga a los costados y como tiene bajo aire, se levanta la parte del medio. No nos olvidemos que los neumáticos soportan todo el peso del motor, todo el peso de la carrocería, la carga y por sobre todo el peso del mismo conductor y pasajeros que lleva, ¿ya? Con respecto a estos neumáticos, usted debe controlar periódicamente la presión de los mismos. No nos olvidemos que cada neumático debe mantenerse, ¿cierto?, en una presión establecida por su fabricante, que comúnmente frecuenta una presión de 28 a 30 libras. Eso es lo que comúnmente lleva un vehículo, un neumático de serie para un vehículo estándar, ¿cierto?, de tipo común, como los que vemos en la calle normalmente. Debe poseer, ¿cierto?, una presión base de 28 a 30 libras dependiendo la marca y el modelo de neumático. Estoy hablando de neumáticos de serie, no de bajo perfil, no de banda más ancha, no de semi-slick ni nada por el estilo, sino neumáticos de serie estándar comunes y corrientes, ¿ya? Inspeccione por otra parte periódicamente la banda de la rodadura, ya lo comentamos, con una profundidad que no sea inferior a los 3 milímetros. Circula a una velocidad moderada, son algunas recomendaciones. Circular con carga o por un pavimento en mal estado o un clima caluroso aceleran el desgaste del mismo neumático. No nos olvidemos que si bien es cierto el neumático está hecho de goma y de un material resistente, ¿cierto?, y que es capaz de poder resistir ciertas temperaturas y condiciones en la cual se va a desenvolver, aún así tienen una cierta durabilidad. Y la durabilidad se le asocia a los kilómetros, al kilometraje que recorre. Así, por ende, nosotros debemos utilizar este parámetro o esta medida para poder corroborar cuánto tiempo, ¿cierto?, nos queda para irlos cambiando. Cuando nosotros desconozcamos el kilometraje recorrido en el neumático o desconozcamos, ¿cierto?, cuánto tiempo de uso tiene, la forma más clara de poder verla y corroborarla es mediante la profundidad que tiene el surco, ¿cierto?, de la banda o de la huella, ¿ya? Si se revienta un neumático trasero de su vehículo, usted debe girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo. Esa es una pregunta que figura en la municipalidad, que ustedes deben tener claro, ¿cierto?, que comúnmente cuando nosotros circulamos y se revienta un neumático, lo que vamos a sentir es que la cola se va del vehículo. ¿Qué es lo que debemos hacer inmediatamente? Girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo para poder, ¿cierto?, como se dice, contrarrestar esta carga que nos va a llevar esta fuerza. Si se revienta un neumático delantero, usted debe frenar de forma suave, no de manera bruta, de manera suave, sosteniendo el volante firmemente. Como se reventó un neumático delantero, inmediatamente la dirección es la que se va a resentir. La maniobrabilidad se va a disminuir. Por lo tanto, se va a hacer incontrolable. Usted debe sostener firmemente el volante y tratar de darle la maniobrabilidad derecha
para poder mantenerse y disminuir suavemente la velocidad. No nos olvidemos que el frenado va a ser irregular. La frenada del vehículo va a ser dispareja e irregular, producto de la misma rotura del neumático delantero que se encarga, ¿cierto?, de darnos direccionamiento. ¿Ya? Las luces, otro elemento importante dentro del vehículo, y es que las luces, chicos, cabe mencionar, ¿cierto?, que son las necesarias para poder iluminar las vías por las cuales nosotros nos desenvolvemos. Lamentablemente, el humano fue hecho para dormir de noche y realizar trabajos de día. El humano funciona en base a la luz, y la luz la entrega el sol. Por lo tanto, en la noche nosotros carecemos de luz natural, y es que debemos, ¿cierto?, iluminar con luz artificial. Y esa luz artificial la supone, ¿cierto?, las luces de los vehículos, que nos entregan, ¿cierto?, la visibilidad necesaria para nosotros poder circular, que, reitero, son luces artificiales, que nos ayudan para nosotros poder desplazarnos de mejor forma y evitar andar chocando con las cosas o golpeando con las cosas. Por lo tanto, de ahí la importancia del buen funcionamiento de las mismas y de que nos dé, ¿cierto?, la luminancia correcta. La luz se mide en la luminancia que nos entrega, y esto es un elemento que se chequea en las plantas de revisiones técnicas. Cuando le colocan un aparatito delante para poder revisar las luces, lo que busca es eso: cuánta profundidad llega y cuántos metros es capaz de poder iluminar. Tiene una cierta tolerancia y un cierto límite que es capaz de poder verse hacia adelante, o cuánto necesita para poder ver hacia adelante. Hay una cantidad en metros que necesita ver, y lo vamos a ver a continuación. Todos los vehículos dicen que deben estar provistos de foco y luces exteriores para poder ver y ser vistos por los demás usuarios. La parte delantera, luces baja y alta, neblinero en algunos casos. Parte trasera, ¿cierto?, luces de posicionamiento, freno, intermitente, entre otras cosas. Y tercera, luz de freno, que ya lo hemos comentado, que es la parte que va al medio. ¿Ya? Las luces bajas, aquí vamos a lo que yo les había comentado en un principio, deben tener la capacidad mínima de poder iluminar a lo menos 10 metros. Es la capacidad que tienen que tener las luces bajas. Si usted encuentra que las luces de su vehículo no alcanza a ver o no alcanza a iluminar 10 metros más allá, es por dos fallas comunes. O el foco está apuntando a una dirección que no corresponde, porque uno regula la altura de las luces y la dirección que quiere que le dé. Si estas luces no están bien reguladas, no va a alcanzar a cumplir estos 10 metros. ¿Ya? Las luces neblineras, que son luces, ¿cierto?, opcionales y agregadas, y que por lo general van en la parte baja, con el objetivo, ¿cierto?, de ayudar a romper la niebla. Y las luces de advertencia de peligro, que comúnmente se le conocen por las luces de triángulo, de estacionamiento hazard en algunos casos, que lo que buscan, ¿cierto?, o lo que establecen es tratar de advertir acerca de un peligro que se encuentra en la vía o en la ruta. Ese es el funcionamiento que tiene, ¿ya?